Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Las autoridades chinas admitieron por primera vez que funcionarios locales de Wuhan mintieron sobre el brote. El doctor Chong Nanshan, asesor médico principal del PSC, confirmó en una entrevista con la CNN el sábado pasado que autoridades de Wuhan suprimieron detalles clave sobre la magnitud del brote inicial. El doctor Chong no mencionó si el gobierno central de Beijing también mintió. Pero documentos internos obtenidos por NTD muestran que todos los niveles del régimen chino estuvieron involucrados en ocultar la verdad al público, y todavía lo hacen. El gobierno central ordenó a las provincias llevar a cabo una capacitación secreta y adoptar programas de prevención y control ya el 15 de enero, 5 días antes de que admitieran la transmisión de humano a humano. De hecho, fue el doctor Chong quien admitió la transmisión entre personas el 20 de enero. 7 días antes, expertos taiwaneses informaron a su propio gobierno que el virus era contagioso después de visitar un hospital de Wuhan. Un reporte del 2 de marzo del medio estatal chino Xinhua muestra los lazos del Dr. Chong con el Partido Comunista Chino. El informe dice que él, como miembro del partido durante 50 años, fue elegido para leer el juramento en una ceremonia de unión al Partido Comunista Chino para nuevos miembros. El juramento decía apoyar los programas del partido, cumplir las reglas del partido, guardar los secretos del partido, luchar por el comunismo durante toda la vida, estar dispuesto a sacrificarlo todo por el partido y el pueblo y nunca traicionar al partido. El 18 de mayo es el 7º día de la iniciativa de pruebas masivas en Wuhan. Se supone que 11 millones de personas serán examinadas en 10 días, es decir, más de 1 millón por día. La semana pasada algunos residentes nos dijeron que el personal médico no se cambiaba los guantes entre paciente y paciente, lo que suscitó preocupación por la infección cruzada. Ahora un video se ha vuelto viral por mostrar hisopos tomados de alrededor de 20 personas, puestos todos juntos en un pequeño recipiente, y los ejemplares ni siquiera están etiquetados. Muchos se quejaron de que no tiene sentido hacer cola durante horas para ser testeado. Un ciudadano dijo que este tipo de locura es bastante común bajo el régimen del PSC. Comentan que ni siquiera Estados Unidos es capaz de hacer pruebas a 11 millones de personas en 10 días, y mucho menos China. Aunque la decisión es irracional e irresponsable, como fue tomada por el gobierno central, el pueblo chino está obligado a cumplirla. A lo que agregan que los kits de pruebas chinos tienen una tasa de precisión del 30%, por lo que sería mejor tirar una moneda al aire. La semana pasada, un hospital en una ciudad del noreste de China fue cerrado debido al brote. No se está admitiendo a ningún paciente. Ahora, otro hospital del norte también está rechazando a todos los pacientes excepto a los pacientes ambulatorios. Pero todos deben ser examinados antes de entrar. Hubo un caso confirmado oficialmente en este hospital el 15 de mayo. Las autoridades chinas están promoviendo medicamentos no probados contra el virus y enviándolos a otros países como ayuda, pero provienen de una parte de la industria farmacéutica china muy poco regulada. Remedios como estos ya han causado graves efectos negativos en el pasado. Desde el comienzo del brote, las autoridades chinas han estado promoviendo la medicina tradicional china o inyecciones MTC como un tratamiento efectivo contra COVID-19. En nuestra experiencia, las inyecciones de la medicina china deben usarse sin miedo y desde las primeras etapas. China afirma que el remedio es una combinación de medicina china y occidental. El líder comunista Xi Jinping ha subrayado personalmente la importancia de esta combinación. El tratamiento consiste en inyectar compuestos herbales en las venas de los pacientes. Es muy controvertido y ha causado importantes incidentes de salud en el pasado. Pero China ahora está enviando estos remedios como ayuda internacional a más de una docena de países, incluyendo Italia, Francia e Irán. Yuan Qixua, un profesor de historia jubilado de China, fue testigo del peligro de estas inyecciones. Su esposa, Tan Mingxiu, murió a los 6 meses de recibir inyecciones TCM. Su terapia duró 12 días. Tan había sido tratada por cáncer en el Hospital Central de Fulin, en la ciudad de Chongqing, pero poco después de estas inyecciones comenzó a vomitar constantemente. No podía comer ni beber y su conciencia se nubló, lo que llevó a un rápido agravamiento de su estado de salud. No nos dimos cuenta de que algo andaba mal hasta que casi murió. Entonces, rápidamente suspendimos las inyecciones. Pero en los siguientes 6 meses, debido al envenenamiento por drogas, todo el sistema de su cuerpo fue dañado. Su cerebro también estaba afectado. Finalmente quedó paralizada y murió. Yan y su hija trataron de pedir respuestas al hospital, pero enfrentaron resistencias. Al final, la seguridad los echó. El padre y la hija trataron de informar a las autoridades chinas, pero se negaron a tomar sus quejas o a investigar. Durante siglos, los chinos han usado la medicina herbal por vía oral para tratar y curar enfermedades. Pero inyectar soluciones herbales en las venas de las personas es una práctica moderna. Fue inventada por los médicos militares del Partido Comunista en la década de 1940. La práctica no está reconocida ni por las tradiciones de la medicina china ni por la ciencia médica occidental. Los últimos datos oficiales de China dicen que en 2018 las inyecciones MTC causaron más de 110.000 reacciones adversas, desde vómitos hasta espasmos y muertes. Algunos científicos dieron la voz de alarma. El renombrado biólogo Rao Yi ha criticado las inyecciones como pseudociencia y matar por beneficios. Entonces, ¿por qué las inyecciones de medicina china, una industria multimillonaria, carecen de regulaciones?
La respuesta podría estar en el margen de beneficios. Solo tomemos a este fabricante de medicamentos como ejemplo. Shandong Wuchang, un gigante farmacéutico que aspira a convertirse en el Johnson & Johnson de China, tiene un producto estrella llamado Inyecciones Danhong. En 2018 la compañía vendió más de 95 millones de estas inyecciones y reportó una ganancia bruta de más del 80%. La empresa china fue el centro de atención el año pasado cuando se descubrió que su presidente había pagado $6.5 millones para que su hija entrara en la Universidad de Stanford. A pesar del historial de graves efectos negativos, las inyecciones Danhong se siguen vendiendo en China actualmente. El presidente de la compañía farmacéutica es un representante del Comité Nacional Popular de China, el principal órgano de poder del régimen comunista. Hay más de 100 tipos de inyecciones MTC en el mercado, producidas por más de 200 fabricantes, generando más de $10.000 millones en ventas. La corrupción es rampante en la industria y llega hasta los altos funcionarios del Organismo Nacional de Supervisión de Medicamentos en China. En 2007 se descubrió que el ex jefe de Administración de Medicamentos y Alimentos de China había aceptado más de $100.000 en sobornos para aprobar una inyección MTC que llegó a causar la muerte de pacientes. Las autoridades chinas restringieron el uso de ciertas inyecciones en niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, los funcionarios siguen promoviendo muchos remedios no probados. Después de enfrentarse a la resistencia de las autoridades chinas a investigar, Chan Shihua y su hija viajaron a Nueva York hace más de un año para pedir ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Ambos escribieron su experiencia, contrataron a personas para que las tradujeran al inglés y enviaron por correo la denuncia de 12 páginas a la OMS en noviembre de 2018. Esperaron medio año sin recibir respuesta. Yan comenzó a llamar a la oficina de la OMS en Nueva York y Ginebra. De las 10 llamadas que hicimos, más de 9 no fueron contestadas. Un día finalmente pude conectarme con la sede en Suiza. La persona escuchó mientras yo hablé durante mucho tiempo y al final me rechazó con una frase, diciendo que mi caso es un caso único. Le contesté diciendo que no es una historia personal, es un fracaso público. Ni siquiera me preguntó por qué es un fracaso público y colgó. Yan dijo que cuando pasó por delante de la sede de la ONU en Nueva York tuvo sentimientos complejos. El padre de Yan cree que la ONU tiene la obligación de investigar. Estás viendo a un gobierno de 1.300 millones de personas. Están sacrificando vidas por ganancias. Este es un incidente de salud pública tan grave y extendido que probablemente no existe en ninguna otra parte del mundo. He presentado quejas y ofrecido todas las pruebas para la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Y aún así, no dicen ni una palabra sobre ello y lo ignoran. Señaló que su sentimiento de impotencia es el mismo que ahora tiene todo el mundo en cuanto al manejo del virus por parte de la OMS. Me parece que la falta de acción de la OMS es bastante consistente. Algunos gobiernos del mundo han criticado a la OMS por demorarse en dar la alarma sobre el virus debido a la presión de China. El presidente Trump suspendió la financiación de Estados Unidos al organismo por la posible mala gestión y encubrimiento de la pandemia. Y el viceprimer ministro de Japón señaló que ahora algunos llaman a la Organización Mundial de la Salud la Organización China de la Salud. Esta semana la OMS celebra su asamblea anual. El líder comunista chino Xi Jinping fue invitado a hablar. La agencia rechazó nuevamente la solicitud de Taiwán para unirse a la reunión a pesar de numerosos pedidos de líderes mundiales para incluirlo. Yan dijo que todos sus familiares directos se mudaron fuera de China en un esfuerzo por escapar de las represalias del régimen, pero uno de sus primos lejanos fue encontrado por la policía china. Ni siquiera sabía lo que había pasado. Lo trasladaron a la oficina de seguridad y lo amenazaron. Los Yan dice que no dejarán de pelear hasta que su caso sea escuchado. La hija dijo que ha conocido a muchos pacientes en el hospital que sufrieron de manera similar por las inyecciones. Todos ellos son víctimas de la industria médica clandestina. Estos pacientes, algunos ya han muerto, otros están paralizados. Han sufrido mucho y ya no pueden hablar, así que solo pueden confiar en nosotros, los que somos familiares de las víctimas y seguimos vivos, para que nos levantemos y hablemos por ellos. El medio estatal chino Beijing News informó que un importante fabricante de inyecciones MTC está ahora introduciendo tratamientos contra el virus en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. A raíz de la pandemia, países de todo el mundo están revisando sus relaciones con China. Esta vez nos centraremos en Suiza. Este rico país alpino siempre estuvo cerca de China. Después de que el régimen comunista tomara el control de China continental, Suiza fue una de las primeras naciones occidentales en reconocer su dominio. Cortó los lazos con Taiwán 3 días después de eso. Sin embargo, mantener la amistad con el régimen comunista puede ser un estrecho camino a seguir. En 1999, un incidente diplomático demostró lo frágil que puede ser la relación. Suiza tiene una de las mayores comunidades tibetanas de Europa. En 1999, cuando el entonces líder chino Jiang Zemin visitó el Parlamento suizo, los manifestantes que se encontraban en las cercanías levantaron pancartas con el lema «Liberen al Tíbet» y abuchearon a Jiang. La policía suiza protegió a la delegación china, pero no silenció a los manifestantes. Jiang se escandalizó al verlos y se enfureció con los anfitriones. En su discurso, Jiang dijo a los diputados suizos «Suiza ha perdido un amigo».
La prensa informó que la presidenta de Suiza, Ruth Dreyfus, intentó varias veces calmar a Xi'an, pero la situación volvió a presentarse tensa en la cena de Estado. Cuando Dreyfus sacó a relucir el tema de los derechos humanos en China, Xi'an se enojó y casi se retiró de la mesa. Hoy en día, China es el tercer mayor socio comercial de Suiza. También es uno de los mercados más importantes para las empresas del país. Suiza es el primer país europeo en concluir un acuerdo de libre comercio con China. En 2017, el líder chino Xi Jinping realizó una visita de Estado. A diferencia de la visita de 1999, a los manifestantes tibetanos se les prohibió protestar frente al Parlamento, donde la delegación china podría verlos. A los activistas se les dio un límite de 2 horas. La policía detuvo a más de 30 manifestantes mientras gritaban «Liberen al Tíbet» y «No negocien con asesinos». Los manifestantes se quejaron de que el gobierno suizo estaba favoreciendo un régimen totalitario sobre sus propios ciudadanos. And the Swiss citizens, we are really concerned how our own government, treats us, does not permit us to demonstrate, and does trade with such a dictatorship as China. El presidente de la comunidad tibetana en Suiza dijo más tarde que los funcionarios suizos les pidieron que retiraran su petición de permiso. Los periodistas preguntaron a los funcionarios si Suiza se había doblegado ante China, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos. El ministro respondió: no podemos hacer todo de inmediato. Hay que ganar confianza durante varios años, hay que hablar claro, y eso es lo que hicimos, pero hay que admitir que no podemos esperar un éxito de la noche a la mañana. Suiza ha registrado más de 30.000 infecciones y más de 1.800 muertes por el virus del PSC. Más de 100 naciones apoyan un impulso para investigar a la Organización Mundial de la Salud y al origen del coronavirus o virus del PSC. La investigación examinaría la respuesta de la OMS al brote. Australia y la Unión Europea están liderando los esfuerzos. Una coalición de más de 100 naciones pide una investigación independiente sobre la Organización Mundial de la Salud y el origen del virus. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que la OMS falló en obtener la información que el mundo necesitaba, costando muchas vidas. We saw that WHO failed at its core mission of information sharing and transparency when member states do not act in good faith. This cannot ever happen again. La investigación exige un examen más detenido de la contribución de la OMS a los esfuerzos de las Naciones Unidas, sus acciones y plazos relativos a la pandemia. El analista de NTD sobre China, Yin Yuantang, dice que es casi imposible investigar el origen del virus, porque el régimen chino ha destruido las pruebas. En primer lugar, el mercado de mariscos de Wuhan es un lugar muy importante que se cree que es la fuente del virus. Pero la escena original, muchos de los datos originales ya fueron destruidos. En febrero, el principal experto en guerra biológica del Ejército Popular de Liberación, el general de división Chen Wei, fue enviado al Instituto de Virología de Wuhan. Tang dijo que eso indica que el laboratorio tiene antecedentes militares. Según las prácticas habituales del PSC, no me sorprendería en absoluto que quieran ocultar alguna información relacionada con la fuente del virus para fabricar o falsificar algo. El líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping, prometió $2.000 millones en los próximos 2 años a los países en desarrollo para ayudarles en la respuesta al virus. Sin embargo, Tang dice que es la forma en la que el PSC soborna a los países que pueden estar involucrados en la investigación. Xi Jinping ahora da una enorme suma de dinero a la comunidad internacional, especialmente a los países en desarrollo, los países africanos. Les da una especie de subsidios. Esto es en realidad un soborno disfrazado. Además, Tang dice que la OMS ya ha violado el principio de ser políticamente neutral al negar la entrada a Taiwán en la organización. Por lo tanto, dice que la organización ha perdido su autoridad y credibilidad. La legislatura de Hong Kong se sumergió en peleas caóticas por segunda vez este lunes. La disputa es por un proyecto de ley que penalizaría a aquellos que se considera que no respetan el himno nacional chino al sentarse o darle la espalda. Los legisladores pro democracia acusaron a los guardias de seguridad que rodeaban a un legislador pro Beijing que había tomado el asiento del presidente en la reunión. Es la segunda vez en 10 días que los legisladores se empujan entre sí por los procedimientos de elección de un presidente. The reality in Hong Kong today is that whenever Beijing, whenever Carrie Lam and the pro-establishment don't like something, they will do whatever it takes, including breaking the system that we have, the rules that we have. El comité de la Cámara ha creado un atraso después de no haber elegido un presidente desde finales del año pasado. El retraso incluye el proyecto de ley del himno nacional de China. El político de Hong Kong, Nathan Lau, dijo en la audiencia pública que el proyecto de ley del himno nacional de China no protege a la gente de Hong Kong. Esa ley no es para proteger la libertad de las personas, sino para proteger al brutal régimen que explota constantemente a su propio pueblo. La llamada protección del símbolo de la nación es en realidad para proteger la autoestima del régimen comunista chino. En mayo pasado hubo disputas en la legislatura por un proyecto de ley de extradición. Si se hubiera aprobado, podría haber llevado a que personas sean juzgadas en los tribunales de China continental. El proyecto provocó meses de protestas pro democracia en Hong Kong y luego fue desechado.
Se espera que el proyecto de ley sobre el himno nacional de China sea sometido a una segunda votación el 27 de mayo, a pesar del caos procesal. Los manifestantes han estado convocando a manifestaciones en toda la ciudad para ese día. Gracias por mirar China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones.